Vamos a hablar de la política y las redes sociales, porque durante todo este tiempo sí hemos sido bombardeados por diferentes redes sociales, pero parece que en esta ocasión, en estas elecciones, una es la que ha jugado mayormente en el papel, evidentemente, de los políticos, que los políticos han utilizado. ¿De qué estoy hablando? ¿Para qué lo voy a decir yo? Le voy a presentar a nuestros invitados. José Daniel Llorenti, que es estratega político, está con nosotros. También Álvaro Hurtado, que es periodista y analista político también. A ambos, muchísimas gracias por estar acá. A ver, me estoy refiriendo a una red en especial, porque si me remonto hace algunos años, hablábamos del Facebook. Ahora no. Sí, no, sí. Adelante, José Daniel, sí, por favor. Bueno, sí, en primera instancia, por supuesto, buenas noches. Gracias por la invitación. Agradecido de compartir el espacio con Álvaro. Bueno, el tema de la evolución de las redes sociales en estos últimos 5 años ha sido prominente, ¿no? El 2020, para quienes estuvimos en las campañas electorales del año 2020, era Facebook y en menor medida WhatsApp, el bombardero masivo por WhatsApp y la forma de publicitar en Facebook, ¿no? Claro. Y esas fueron las características fundamentales de la campaña de cuando ganó Luis Arce Catacora. Después, en las subnacionales, el 2021, no hubo un cambio sustancial, ¿no? Seguían manejándose casi las mismas infraestructuras incluso. Después, en las elecciones judiciales, bueno, las elecciones judiciales tienen otras características, pero tampoco hubo un cambio, ¿no? Se trató de impulsar mediante TikTok, todo, pero no hubo, digamos, la repercusión. Y en estas elecciones nacionales sí podemos hablar de una explosión del TikTok como el principal factor de comunicación, ¿no? Y esto en datos cuantitativos y en experiencias cualitativas. Cuantitativamente, TikTok en este año 2025 ha superado a Facebook, ¿no? No solo en cantidad de usuarios, tiene 7.63 millones y Facebook estaba en 7.60. Digamos que es un margen pequeño, sino en que Facebook ha envejecido. La cantidad de personas que están en Facebook son personas arriba de los 35 hacia los 60 años. Entonces no son personas que interactúan mucho. En cambio, TikTok se encuentra de 35 hacia abajo. Entonces, obviamente, existe un flujo de información mucho más alto y mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, que es la primera vez en Bolivia que una red social ha logrado poner un candidato en la segunda vuelta, o en este caso, un candidato a vicepresidente, ¿no? El señor Edman Lara tenía como su principal arma de difusión de sus ideas TikTok. No Facebook, no Instagram u otras, ¿no? Lo que no sucedió en el pasado, digamos. Si uno recuerda las elecciones del 2020, Luis Arce Catacora o en su defecto Carlos Mesa no necesitaban del Facebook para hacerse conocer. Primero porque eran conocidos y segundo porque tenían los medios tradicionales a su disposición. Y en las otras elecciones mucho más, ¿no? Yo creo que introductoriamente podríamos, digamos, enfocarnos en esta forma de analizar, digamos, las redes sociales. ¿Qué dices tú, Álvaro? Bueno, hola, buenas noches. Primero un saludo a todo el mundo que nos esté viendo. Sí, ahí yo creo dos cosas que hay que mirar, ¿no? La primera es esta del uso de las redes y efectivamente ha cambiado del Facebook al TikTok, ¿no? Eso es indiscutible. 26 era el dato que veíamos, el 26% era el que utilizaba WhatsApp en el 2021, mientras que hoy en día se está casi superando WhatsApp, ¿no? Que está Claro. casi al 70%. La segunda red es la de TikTok, ¿no? Y claro, es mucho más difícil medir el tema de WhatsApp, por eso en los datos que hemos visto antes aparece mucho más fuerte el uso de TikTok. También muy de acuerdo en que ha variado el tema de la calidad de la información. Esto de que es la primera vez que una red social pone un candidato es un tema muy importante que hay que analizar. Está como para una tesis. Por un lado eso, pero por otro lado también para decir cuánta fuerza están teniendo estos jóvenes en el uso, porque están en ese rango, en el uso de las redes y la capacidad de movilización que se tiene. Pero esto creo que hay que equilibrar con el otro dato, que es de toda esta información, ¿cuál ha sido positiva, ¿no? Entonces, los datos de Bolivia Verifica te dicen que el 77.8% de lo que se ha verificado en este periodo, en estos dos periodos, el 77.8% es información falsa. A pesar de ser por TikTok, es falsa. Y solamente un 8.1% es información verdadera. Entonces, sí, estamos de acuerdo que se utiliza más, pero de manera verificada falsa. Para desinformar. Probablemente para desinformar. Entonces, si bien las estrategias, de acuerdo que el tema es calidad, pero es una calidad negativa, ¿no? Entonces, ahí también pongamos esto. Si el TikTok ha puesto a un candidato, lo ha puesto por algo negativo. Y entonces esto nos lleva a pensar, estamos creando una narración, unas campañas digitales donde nos alegramos de la gente, o más bien la estamos maltratando y estamos poniendo la mayor cantidad de mentiras
y desinformaciones posibles que no solo son mentiras, ¿no? Hay muchas otras maneras que ya nos las contaba en alguna entrevista aquí Patricia Cusicanqui, si no me equivoco. Entonces, estas otras maneras también hay que tomarlas en cuenta en lo que es la narración, el uso de los medios, esto de las redes, ¿no? Y quisiera cerrar diciendo que también hay que mirar qué pasa con este otro público de 45 para arriba con el manejo de las redes tradicionales, digamos, ¿no? Que a pesar de, justamente por este dato, a pesar de no tener tanto consumo, resultan ser las en los que más credibilidad vamos a percibir. El Twitter ya, es decir, X ya dejó de ser, digamos. X... Lo que fue en su momento, digamos, el 2019 se usaba también bastante X, sí, no solamente Facebook. El dato que tengo de desinformación, es que está por debajo del 5%. Bajísimo. ¿No? A ver, ¿revisemos estos datitos? Exacto, ¿sí? Hay unos datos que son importantes para que vayamos más o menos viendo lo que ustedes dicen, claro. Constatando lo que ustedes dicen, la presencia de candidatos en redes, en miles de seguidores. Miren, a través del TikTok, Tuto Quiroga tiene 294,000 seguidores. Estamos hablando de JP, 203,000. Miren la cantidad que tiene Ricardo. Rodrigo, 360,000. Hoy he estado con Ricardo todo el día. 360,000 seguidores, pero Edman Lara es el que se lleva la flor. 597,000 en TikTok, solamente en TikTok. Porque, en Facebook, claro. A ver, veamos, Facebook 241,000. Para Tuto, que sería el que más seguidores tiene. 51,000 JP, Rodrigo 93 y 62,000 Edman Lara. Exacto. Y Tuto también lleva la delantera en Instagram, lo siento, con 60,000. Muy disminuido ahí JP, mucho menos también Rodrigo, y ni qué decir de Edman Lara. En la plataforma X, bueno, X es para quienes, eso me van a decir enseguida. 236,000 para Tuto. Casi nada, digamos, JP, muy poco Rodrigo y casi nada igual Edman Lara. A ver, ¿qué me dices tú? Está Tufi antes, por favor. A ver, Tufi. Sí, ante todo poder establecer si pueden concluir que hubo una campaña más eficaz que la otra en TikTok. Me refiero a la del binomio de Tuto Quiroga ante la de Rodrigo Paz. ¿Hay una más eficaz que otra, José Daniel o Álvaro? Bueno, el fenómeno Lara hay que analizarlo desde el hecho que él hace TikTok desde hace 3 años más o menos, ¿no? Su TikTok no era electoral, se convirtió electoral, ¿no? Él hacía transmisiones en vivo y yo recuerdo mucho si había un problema, qué sé yo, de falta de combustible, ya que estamos hablando mucho de esto en Cochabamba. Él en ese momento hacía un TikTok hablando de eso y la gente, digamos, creaba cierto engagement con la gente, ¿no? Paralelamente, si había un problema en Oruro, hacía lo propio, ¿no? Y cuando no había problemas, Edman Lara, y eso alguna vez si alguien le puede preguntar, digamos, él hacía transmisiones en vivo preguntando a la gente qué se han soñado, qué han almorzado, cosas que le mantenían cercano a las personas, ¿no? Entonces su TikTok fue creciendo de esa manera, ¿no? Después ya en periodo electoral, empezó a cambiar un poco su comunicación por obvias razones, no estás en un periodo electoral, ¿no? Estamos hablando aquí, y esto es lo segundo que hay que aclarar, que estas son las cuentas oficiales presentadas al Tribunal Supremo Electoral. Paralelamente hay otras cuentas que se llaman, digamos, como cuentas anexas o cuentas de campaña B, que también respaldan los mensajes fuerza de las candidaturas, ¿no? Por ejemplo, Edman Lara no es su única página, ¿no? Él tiene varias. No en todas saca el mismo material, en otras saca, digamos, materiales incluso pasados, ¿no? De cuando él era policía, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el señor Jorge Quiroga, digamos, ¿no? Además de su perfil de TikTok oficial, también saca otras informaciones que respaldan sus ideas, ¿no? Dónde nació Tuto Quiroga, de dónde viene, al mismo tiempo cuáles son sus ideas, digamos. Entonces es como un ecosistema que se maneja, ¿no? Es difícil ver cuál es la eficiencia, digamos, en esos términos, porque reduciríamos toda la campaña electoral sencillamente a las redes sociales. Pero en manejo de mensajes, si hablamos en eficiencia, sí podríamos decir que Tuto Quiroga tuvo más efecto, ¿no? Se encuentra primero en las encuestas, ¿no? Pero obviamente esto tomando en cuenta todo esto que le expliqué, este ecosistema de redes, que es más o menos cómo funcionan estas cosas. Hola, querido Tufi, buenas noches. Yo justamente cuestionaría esto, ¿no? ¿Eficaz en qué sentido? ¿Eficaz en el sentido de que llega mucha gente? Sí, ahí estamos viendo 597,000, que además, si vemos por tiempo, es lo que ha pasado en realidad en las últimas 2 o 3 semanas, nada más. Las de Paz, sí, él ha mantenido, ¿no? Ha subido de 250 a 300. Y vemos que las otras redes tienen
altibajo, digamos, que explican o no, demuestran lo que hemos dicho hace un rato. Pero ¿fueron eficaces? Eficaces, vuelvo a repetir, ¿en qué sentido? Entonces, querido Tufi, mi respuesta es no. No creo que fueron eficaces para la sociedad boliviana. Creo que fueron eficaces para los intereses particulares, creo que fueron interesantes para movilizarnos a los medios, pero no creo que el tejido social se haya beneficiado. Creo que más bien nos hemos polarizado, que era previsible también, ¿no? Si me voy a poner del lado de la campaña y tal, probablemente sí me beneficia porque rompo a la sociedad, pero yo no sé si eso es positivo para la sociedad. Creo que más bien tenemos que reflexionar de que estas redes sociales y este uso tienen que ir reconstruyendo los tejidos sociales, tienen que ir más bien cambiando un poco los sentidos de los usos, ¿no? Y Miriam decía hace un rato, ¿y qué es esto de X? ¿Por qué X no tiene tanto? Claro. Precisamente por eso, porque en X tienes grupos de personas que van a tender un poco más a estar mucho más informadas, más racionalidad. Más sobriedad, digamos. Más ¿no? sobriedad también, ¿no? Bueno, hay un cambio también ahí de usuarios. Mientras que TikTok tienes más la emoción, ¿no? Entonces, si nos han ayudado, querido Tufi, a ser más emotivos y no racionales, yo diría que no han sido eficaces en función del beneficio social. Claro, es que la manera de comunicar en cada una de las redes sociales es diferente. Claro, ¿verdad? Los formatos que objetivos utiliza el TikTok ¿no? totalmente diferentes a los otros. Claro, la manera de comunicación es diferente. José Daniel, ahora ya en unos cuantos minutos más va a regir silencio electoral en medios de comunicación, etcétera, pero en redes sociales no. En redes sociales evidentemente el control es prácticamente nulo. ¿Crees que estos días van a ser decisivos lo que hagan los candidatos para poder definir los votos? En la primera vuelta, los últimos 10 días fueron determinantes, incluso los últimos 7 días era el dato que se tenía, porque ahí empezó el crecimiento del PDC, ¿no? El indeciso empezó a tornarse hacia el binomio de Paz y Lara. Yo no sé si ese fenómeno se vaya a replicar en la segunda vuelta, porque cada campaña es diferente, ¿no? Es además muy poco tiempo para que las personas en realidad vayan a meditar, digamos, propuestas, ¿no? Ya lo hubieran tomado en cuenta. Entonces, es un poco complicado tomar un criterio al respecto, como diciendo que estos 3 días van a ser más importantes, porque quizás el voto, y esto también es un factor más que mediático, sociológico del voto en Bolivia, el voto indeciso tiende a ser un voto oculto más que indeciso. No es que no están decididos, sino que no quieren decir por quién van a votar. ¿Y el voto oculto qué significa al final? En los últimos años, 20 años de masismo, se han decantado por el masismo. En este caso, si se aplica esto de manera mimética, se decantarían por el PDC, lo que yo no creo que suceda directamente, porque el PDC no es el MAS. Una cosa es que en campaña quieran decir que son, pero no lo son. Entonces hay que esperar, yo creo va a ser voto a voto, y bueno, también hay que tomar en cuenta que no existe ese fenómeno de que todo el voto indeciso se decanta por una opción. Eso no se da ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Siempre hay un margen entre un 6-4 o un 8-2, digamos, ¿no? Que se decantarían por una de las dos opciones. Estos 2 días, para mí, van a ser terriblemente angustiantes y angustiosos, ¿no? Van a ser de mucha confrontación, creo yo. No creo que nadie se vaya a dar la mano, más bien van a probablemente hasta sacar 2 o 3 cosas escondidas, estas cartas bajo la manga que se tiene a último momento. Entonces, me parece que va a ser el momento donde la sociedad va a tener que enfrentarse a la realidad, que es los medios, estas redes, ¿influyen? Sí. ¿Nos provocan emociones? Sí. ¿Yo debo actuar como ciudadano frente a esto o debo actuar en función de otra visión, de un proyecto que me estén dando, ¿no? Yo también coincidiría en que todo esto va a terminar en este voto oculto que se va a revelar. Yo diría más, inclusive hasta podríamos dar, creo, ahí sí coincidir, el sábado, ¿no? El sábado, 2 de la tarde, va a empezar la guerra, pero terrible, porque van a funcionar todos los celulares. Domingo en la mañana. Y domingo en la mañana ya va a ser el acabose. Entonces, creo que ahí hay que darle un poquito de racionalidad a la gente. A ver, les cuento que hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué es lo que opina justamente de esta temática. A ver, escuchemos. Ahora, ¿qué están adoptando los candidatos? A la gente joven en el medio más inmediato, más tecnológico y de más uso en este momento los jóvenes, que son los sistemas digitales, ¿no? Eso se ha visto que hoy en día los muchachos andan con su celular y están al día precisamente mediante el celular. De acuerdo al Observatorio de Desinformación Electoral,
los personajes más nombrados en los contenidos, principalmente de todo lo que se va elaborando en las redes sociales, sería de acuerdo a cuál se lo mostramos en este cuadro. Bueno, el alcance de los medios de comunicación, de las redes sociales, sí o sí han sido definitivas para estas elecciones. Me interesa mucho lo que me decías, José Daniel. Entonces, a aguardar que puedan estallar algunas bombitas en estos próximos días. Bueno, no sé si tengan el efecto esperado. Mentiras, ¿sabes? No sé, es un poco de poco tiempo, ¿no? Además va a parecer muy electoral, como que justo explota ahora, como que la veracidad también se pierde un poco, ¿no? ¿Pero la gente podrá distinguir aquello? Sí, yo confío que sí. Yo confío. Tal vez, ¿no? Yo soy escéptico. Yo creo más bien que va a ser una cuestión de introspectiva, que la gente va a decir, bueno, ya pasó todo esto, tengo que tomar una decisión, ¿no? Tal vez solamente mencionar un dato que es importante, ¿no? A pesar de que, y eso sale en grupos focales y en encuestas, los medios tradicionales como la televisión o la radio gozan de mucha mayor credibilidad y veracidad que las redes sociales, la gente en promedio en Bolivia está 4 horas a 5 horas diariamente en redes sociales. Sí, y la televisión está solamente el tiempo que dure el programa que ellos quieran o ellas quieran ver. Entonces ahí existe una cuestión de cantidad de tiempo versus calidad. Y eso es complicado, ¿no? Ambas pueden transformarse en su contrario también, ¿no? Claro. Álvaro. Totalmente de acuerdo. No van a salir bombitas, no creo, pero sí va a salir mucha descarga de la sociedad, ¿no? Como ya no pueden tener la parte mediática grande, pues la sociedad va a empezar a descargar con ciertos mensajes, ¿sí? De todas maneras, las granjas de trolls y tal van a funcionar muchísimo más, ¿no? Y creo que el trabajo grande, lindo, importante es el que van a desarrollar los medios masivos, la televisión y la radio, porque tiene, como decía el presidente de la Asociación de la Paz, mayor credibilidad. Entonces ahí el ciudadano, yo confío en que el ciudadano no se va a dejar llevar tan emotivamente, confío. Sin embargo, van a haber grupos que, van a votar por lo emotivo. Creo que hay que nomás darle la posibilidad de inteligencia y de posibilidad de que la gente reaccione, piense, se dé sus tiempos. Creo que no somos tan seguidores de las redes, tan crédulos de las redes. Creo en la gente, todavía, inocentemente creo. No se ríe, José Daniel. Inocente soy. ¿Tú sí? Sí, para ambos hay una hipótesis que se manejó en la primera vuelta, y es el hecho de que gran parte de la elección se definió los últimos 48, 24 horas, inclusive con una especie de, esta es la hipótesis, ustedes dirán si es correcta o no, de una instrucción corporativa vía WhatsApp o redes sociales. ¿Creen que esto ocurrió y puede ocurrir o no? Sí. No existe la posibilidad de que haya una instrucción en esta manera, ¿no? Además de que no está el gobierno en un proceso de reelección, entonces no existiría algo que pueda convocar directamente a una instrucción, una orden, ¿no? Y al menos tampoco existe una organización política partidaria que tenga una organización, valga la redundancia, fuerte y rigurosa, ¿no? El PDC no es precisamente una organización con grandes bases sociales, más ha incorporado a bases en otrora masistas, y el Tuto Quiroga y el otro Frente Libre tampoco es un partido político, no es solamente un frente electoral. Mi hipótesis es más bien, querido Tufi, que sí va a haber este mandato, pero no institucionalizado de esta manera, sino de otro tipo de grupos, ¿no? O sea, creo que el WhatsApp de ciertos grupos, por ejemplo, las promociones, los grupos de las promociones, los grupos de los barrios, estos que venden en mercados, es decir, va a haber un tipo de instrucción, entre comillas, por otro tipo de vías, ¿no? Y esto se lo ha visto mucho en la pandemia y después de la pandemia. No han sido las instituciones, sino han sido los grupos sociales a través del WhatsApp que sí han pasado información e instrucción, ¿no? Y creo que también va a haber algo de los otros actores que se han marginado, entre comillas, ¿no? Morales, parte del MAS, que sí tienen la capacidad de organización y de dar información y de dar instrucciones, ¿no? Por el WhatsApp. Entonces yo sí creo que va a haber una movilización. Que tenga efecto no es otra cosa, Tufi, pero sí creo que hay la posibilidad de dar instrucción.
Bueno. Ahora, Miriam, no sé si querías decir algo. Sí, El tema de las subnacionales, porque bien, vamos a acabar el domingo, 8 de noviembre se posesionan nuevas autoridades. Y en 5 meses. Exacto, en 5 meses. Tu cara. Sí. 5 meses. De nuevo, elecciones. Pero las subnacionales. Oigan, yo he visto diferentes movimientos en redes sociales. A ver, voy a nombrar de Santa Cruz a Mamén, que bueno, tiene ya un recorrido amplio haciendo redes sociales a su estilo. Está Juan Carlos Medrano, que fue candidato a vicepresidente, pero también es concejal, ¿verdad? Y aquí en La Paz lo estoy viendo con el mismo estilo a Sogliano. Al Choco, sí. ¿Verdad? Al Choco Sogliano. ¿Qué opinan de esto? ¿Está bien que los candidatos vayan moviéndose de esa manera? Bueno, en La Paz en particular, digamos que es de donde conozco un poquito más. He visto yo varios, ¿no? Uno obviamente es el concejal Sogliano, la concejal Roxana Pérez también he visto, César Dockweiler, el ex candidato a alcalde, también Está tiene una red más fuerte. Sí. He visto el señor Iturralde, que también he visto que está, ya ha salido. que tiene, digamos, una estructura relativamente importante. El alcalde. Y bueno, el alcalde también, que es la estructura institucional de la alcaldía, ¿no? Eso podríamos mencionar los primeros, ¿no? Pero hay otros nombres que están saliendo, digamos, no necesariamente con mucha fuerza, pero eso recién se va a ver posterior a las elecciones nacionales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque primero tienen que ver quién va a ganar, ¿no? Y segundo, porque un clivaje que ha funcionado mucho en las elecciones subnacionales, al menos en casi todo el país, con excepción de Santa Cruz de la Sierra en particular, porque el MAS siempre ha sido débil en Santa Cruz de la Sierra ciudad, es el hecho de que el clivaje más anti-MAS ya no existe. Entonces, antes había una especie de voto útil en algunas alcaldías porque vota por el candidato que no es masista, digamos. El caso del señor Arias, el alcalde de La Paz. Eso ya no existe, porque ante la ausencia del MAS, yo creo que va a haber una explosión de candidaturas y eso va a abrir el panorama a que, bueno, podamos encontrar alcaldes que tal vez con un 20 o tantos % puedan, digamos, ganar. Y la alcaldía no necesita segunda vuelta. Claro. Entonces, eso yo creo que es un fenómeno que recién se va a empezar a ver y creo que, bueno, ya por lo menos en La Paz ya se puede empezar a sentir. Yo quiero proponerles una agenda, ¿no? Una agenda que es el 19 votamos, el 20 comienzan todos los globos de ensayo hasta el 8 de noviembre. Esa primera etapa, esos primeros días se van a incrementar, van a empezar a salir precandidatos, etc. A partir del 9 de noviembre vamos a tener la primera parte de la campaña, ¿no? Porque tienes al medio la Navidad hasta el Carnaval. Entonces creo que va a haber este momento de pilotos, un segundo momento de campaña como tal, y luego va a estar el retorno a lo tradicional, ¿no? En finales de febrero, principios de marzo, será pues, la guerra sucia y todo. La pregunta es, ¿qué va a suceder? Vamos a seguir teniendo información masiva. Primero lo bonito, soy yo, el alcalde, el candidato, el propuesto, pero luego vamos a volver a lo mismo, mientras no entendamos que las redes sociales sirven para más que emocionar. Creo que está bien, los jóvenes que están detrás de esto está bien, hay que emocionar, pero también aprovechemos esto para movilizar y para educar y para hacer sentir a la gente que tienen un valor más allá del simplemente el hecho del voto, ¿no? Creo que ahí un trabajo coordinado con los medios masivos y un poco de ética, pues no le va a caer nada mal al país y a las elecciones y a la democracia. Gracias por haber venido, Alvarito. Muchas gracias, José Daniel. A ustedes. Queremos volvernos a encontrar. Me imagino que nos whatsappeamos. Por favor. El fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches, gracias.